Corintios capítulo 1, aleluya, y verso 2. Aleluya, es un texto glorioso de la palabra del Señor. Adelante, Josito. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén a la palabra del Señor. Amén. Una porción gloriosa de la palabra del Señor. Y en esta hora el Señor me llevaba a predicar este mensaje que es tan necesario para mí el primero, hermanos. El título del mensaje es: la santidad no es una opción, sino que es un deber. Amén. Entendiendo esta gran verdad, quiero primeramente definir la palabra santificación. Santificación, hermanos, no es otra cosa que es una obra gratuita de la gracia de Dios, que ésta hace en nosotros renovar nuestro ser semejante a la persona de Dios. Y nos capacita para cada día morir a nuestro pecado y vivir en justicia para Dios. Eso significa la palabra santificación. Renueva nuestro ser conforme a la imagen de Dios y nos capacita para morir cada día más y más al pecado y vivir en justicia para Dios. Ahora, lo primero, hermanos, que me llama la atención de este texto es que dice a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corintio. O sea que ya por medio de la inspiración del apóstol Pablo nos da una nota precedente, y es que primero da la excelencia a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corintio. ¿Dónde estaba ubicada? En la ciudad de Corintio. Vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Corintio, porque es como que el apóstol Pablo nos quiere llamar la atención, seducirnos, para ver dónde está ubicada esta iglesia. La ciudad de Corintio estaba situada a unos 70 kilómetros de Atenas. Era, hermanos, un istmo, era una isla que está en pico y tiene varios accesos. Estaba situada pues en el Peloponeso de Grecia, y dicen los historiadores que esta ciudad era una ciudad muy influyente y muy adinerada. ¿Saben por qué? Porque esta ciudad tenía 3 puertos. Entonces, al estar ubicada en esa ubicación, tan cerca de unas ciudades tan grandes, todo el comercio de allí que venía por mar tenía que entrar por la ciudad de Corintio. Entonces era una ciudad muy influyente, una ciudad muy adinerada, una ciudad que socialmente, hermanos, estaba muy elevada en tocante a dinero, en posición. Pero lo que me llama la atención es que la ciudad de Corintio es una ciudad pagana, es una ciudad idólatra, ya que rinden religión, hermanos, a la diosa Afrodita. Ellos tienen un dios que es la diosa Afrodita y tienen un templo grandioso en el cual todos los corintios van a adorar a la diosa Afrodita. Esta diosa, hecha por manos de hombres, tiene 1000 profetisas, las cuales dice que rinden culto con su cuerpo. Estas profetisas, ¿cómo ofrecían culto a su diosa profetisa? La diosa Afrodita, ¿saben cómo lo hacía? Por medio de la prostitución. Por eso en aquella ciudad, hermanos, déjenme decirles algo, era una ciudad vana, era una ciudad pecaminosa, era una ciudad la cual la denominan los teólogos la Corintio carnal. Todo aquel que quería buscar la vanidad, todo aquel que quería buscar los deseos de la carne, iba a Corintio. Era una ciudad pagana, idólatra y pecadora. Pero el apóstol Pablo nos da una luz, que en medio de toda esa circunstancia estaba una iglesia, la iglesia de Dios. Amén. Y el Señor me hacía una pregunta: ¿tiene que influenciar el exterior y las cosas de este mundo en la iglesia? Amén. ¿O no tiene que influenciar todo lo exterior a la iglesia? Yo me hacía esta pregunta. En aquel entonces, todo el exterior que había, hermanos, era muy malo, pero había una iglesia en aquel entonces. Por norma general y bíblicamente, la iglesia no se tiene que acomodar ante nada ni nadie. No se tiene que dejar influenciar por las modas de este siglo. No se tiene que dejar, hermanos, caer en un estado de mediocridad
imagen de Cristo. Es por eso que lo segundo que vemos en el texto es que hace un llamado el apóstol Pablo. La carta va dirigida y dice en el verso 2, a los santificados en Cristo. Yo hacía una pregunta al texto, ¿y quién son estos? El apóstol Pablo, hermanos, en su segundo viaje misionero fundó la iglesia de Corintios. Eso lo podemos ver en el capítulo 18 de Hechos, versos del 1 al 8, donde estaba allí haciendo tiendas de campaña con Aquila y Priscila. Y estuvo con ellos durante 18 meses, predicándoles la palabra con gloria, con poder. La gente venía a Cristo. Hermanos, un avivamiento glorioso. Pero esta carta ahora la está escribiendo en Éfeso. Ha pasado 5 años desde que él fue padre de obra. Ha pasado 5 años. Y ahora en Éfeso el apóstol Pablo tiene que escribir una carta diciendo... El primer enfoque principal es que como congregación e iglesia eran muy soberbios, había pleitos, había pleitesías, había cosas que no estaban bien, y es por eso que Pablo tiene que escribir. Y si usted lee 1 Corintios capítulo 6 verso del 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malvivientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo tiene que venir con una dirección, con un enfoque principal. Y lo que le tiene que decir a la iglesia de Corintios, tiene que venir exhortándoles en el amor del Señor, porque no era la iglesia que fundamentó el apóstol Pablo. Han pasado 5 años y esta iglesia ha tenido algo, ha tenido una deficiencia, que ahora lo vamos a ver. Y yo me hacía una pregunta, hermano Isaac: ¿estos son los santos que dice Pablo? A los santos está diciendo, a los santificados que están en Corintios. Gente que miren, hermanos, lo que están arrastrando. Gente que miren otra vez que están volviendo las andadas. Pero el Señor me hablaba: estos sí que son santificados. Pero son los que fueron santificados posicionalmente cuando aceptaron a Dios. Por eso les llama santificados. ¿Por qué? Porque claro, cuando aceptaron al Señor, fueron santos posicionalmente. Y esta obra es una obra de Dios que hace inherente en el hombre al aceptar al Señor, y se trata de una vez y para siempre, Josito. Por eso dice Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Saben ustedes por qué? Porque la santidad de Dios se ve atercada por el pecado. La santidad de Dios, hermanos, se ve atentada por nuestro pecado. Y es en función de que cuando la santidad de Dios se ve atentada, Dios actúa en juicio. ¿Y cómo actuó Jesús en el Antiguo Testamento? Dice la Biblia que Dios está irado contra el pecado y el pecador si no se arrepiente. La ira de Dios está de continuo, hermanos. La ira de Dios está en contra del pecado. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, los hijos de Aarón? Ofrecieron fuego extraño, vino Dios y les consumió. ¿Se acuerdan los hijos de Elí? El Señor los quitó del medio. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán? Dios se soltó de su presencia y de su compañía. ¿Saben por qué? Porque el Señor me hablaba fuertemente y me decía: Julio, mi santidad con el pecado no pueden ir de la mano. Mi santidad con el pecado no pueden ir de la mano. Es contrario a mi naturaleza, es contrario a mi esencia, es contrario a mi ser. Por lo tanto no puedo, lo repelo, no puedo aguantarlo y tengo que actuar en juicio porque atenta contra mi santidad.
Entonces el hombre, hermano, se encontraba destituido de la gloria de Dios, y menos mal al Cordero inmolado. Según, hermanos, la ordenanza del Antiguo Testamento, Él fue el sacrificio legal, porque había unas demandas que el hombre jamás podría pagar. Pero el perfecto hombre, llamado Jesucristo, cumplió todas las demandas de la ley para poderle justificar. No pagó nada Satanás, hermanos. Eso es una doctrina antibíblica. Cristo pagó la demanda al Padre, porque la ira la demandaba el Padre. Entonces Él fue nuestra propiciación, que quiere decir apaciguó la ira divina del Dios grande. Y ahora usted y yo estábamos mediante un juicio que había una declaración de enumerada de cosas, pero Él ha venido con la justificación, y ¿sabe lo que ha hecho? Nos ha absuelto de todos los cargos y ha pronunciado en nuestro favor sentencia favorable. En palabras gitanas, rompiendo una vajilla entera de platos todos nosotros, es como que delante de Dios jamás nunca en la vida hemos roto un plato. ¿Saben por qué? Porque no es en base a sus obras, es base a la obra de Jesucristo. Y cuando el Señor le ve a usted, le ve por medio de la sangre de Cristo. ¿Y sabe cómo le ve? Justo, santo, gracias a su santidad. Por eso usted, cuando ha aceptado al Señor, ha pasado algo. Usted santo posicionalmente por la sangre de Cristo, y ha sido justificado en Cristo Jesús. Y ahora ocurre algo. En Lucas dice que el ladrón de la cruz, cuando dijo esas palabras a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fue santo posicionalmente porque aceptó al Señor, le reconoció como Señor. Pero ¿qué pasó, hermanos? Como no le dio tiempo a desarrollar esa vida, en ese mismo momento, con la santidad posicional, se fue al cielo. Pero es aquí donde quiero entrar. A usted, a mí, el Señor nos ha placido en esta tierra andar días, meses, años. Y ahora sigo añadiendo el texto, sigue diciendo: a los llamados a ser santos. Primero dice a los santificados posicionalmente, pero ahora dice el apóstol Pablo a los llamados a ser santos. La santidad posicional es el inicio de la santidad progresiva. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El verbo es seguir. Seguir quiere decir progresión. Hermanos, un trabajo, una actividad, no se aprende de la noche a la mañana. Se necesita progresión. ¿Y eso cómo se consigue? Día a día, mes a mes, año a año. Los calos no entendemos mucho de progresión, porque queremos ser, hermanos, arquitectos en un día. Queremos ser electricistas en el momento. Queremos ser mecánicos en el momento. Y no pagamos el precio, el costo de estudiar una carrera. Pero los señores que entienden y saben lo que significa la palabra progresión, estos entienden que cada día tienen que ellos mismos mejorar. Ellos cada día tienen un espíritu de superación. Ellos cada día saben que tienen que cada día remontarse por encima de sus limitaciones. Y es a esto a lo que nos ha llamado el Señor. No simplemente a vivir con el legado de la santidad posicional. Dios te llama a vivir en una santidad progresiva. Y es tiempo más que nunca de que la iglesia cada día, hermanos, se supere a sí misma. Que cada día mejore. Que cada día, hermanos, se ponga por encima de sus limitaciones. Con una idea y un propósito de parecerse cada día al Señor. Dice Colosenses 3:5: haced pues morir en nosotros lo terrenal, despojados del viejo hombre con sus hechos, perfeccionándonos cada día y pareciéndonos más a Cristo. Cuando habla la palabra, hermanos, haced pues morir en lo terrenal en vosotros, el Señor me hablaba con algo que entendemos. Cuando el móvil lo tenemos lleno de cosas y queremos poner una aplicación nueva y no tenemos la suficiente memoria, el móvil nos dice que hay que desinstalar. Quiere decir que hay que quitar aplicaciones que no sirven, que ya no valen, para poner unas nuevas. El Señor en este tiempo viene hablando a la iglesia de los artistas y diciendo: es hora y es momento que vivas en una santidad progresiva. Pero para eso te digo, tienes que desinstalar las cosas del antiguo hombre. ¿Cuál es?
la ira, el enojo, la vanagloria, la envidia, todo aquello que son obras de la carne, todo aquello que tienes que quitarlo. El Señor te dice, desinstálalo, para que venga la instalación nueva de las cosas del Espíritu. Hay una oración mal hecha en medio del pueblo, y es: Señor, quítame la ira. Señor, quítame el enojo. Señor, quítame la vanagloria. Hay mucha gente que se cree que el Señor trabaja con una varita mágica, te lo quita y ya está. Y yo digo que qué fácil sería, ¿verdad? ¿Dónde quedaría, hermanos, la santidad progresiva? Quiero hacer una aclaración. Por nosotros mismos jamás lograremos nada, porque estamos sometidos a una naturaleza adámica, carnal, baja, y siempre nos va a arrastrar hasta el precipicio. Pero quiero decirte que con tu voluntad y tu decisión y la ayuda de la gente incondicional llamado Espíritu Santo, tienes un trabajo en progresión, y es que cada día quites de ti, tú lo tienes que quitar, la ira, el enojo, la vanagloria, el engaño, la envidia, todo lo que no agrada a Dios. Cada día hay que perfeccionar. Aleluya. Qué pena, hermanos, que haya mucha gente que hoy en día, ha habido mucha gente que ha perdido toda su vida en tener una finalidad, y es ser del coro, ser diácono o ser ministerio. Qué pena. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Se lo voy a decir. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Saben lo que quiere Dios cada día en ustedes? Que afloren, que influencien la santidad progresiva, de manera que cada día se parezcan más a Jesucristo, el hombre perfecto. Eso es lo que ha venido a hacer el Espíritu Santo en mi vida. ¿Saben qué ha venido a hacer? Cada día, por medio de su influencia, activar en mí los frutos del Espíritu, de manera que cada día, de dentro hacia afuera, afloren de tal manera que me parezca cada día más a Jesucristo. Es por eso, hermanos, lo tengo que decir, ha habido mucha gente en los cargos que no han florado. ¿Por qué? No están. ¿Saben por qué? Porque ha habido gente que se ha quedado con la santidad posicional en un cargo sin santidad progresiva, y ha sido gente que no ha dado tiempo a fructificar, no ha sido gente procesada, no ha sido gente que ha progresado. ¿Y saben lo que ha ocurrido? Han abandonado. ¿Por qué? Porque todavía no se parecen a Jesús. Ahora déjenme decirles, una persona que está influenciada en la santidad progresiva, que cada día se parece más al Señor, que quita de su corazón todo lo que no agrada, cuando coge un cargo, hermanos, es una bomba en las manos del Señor. Necesitamos gente definida, gente que siga procesando el cambio, progresando. Les tengo que dar una mala noticia dentro del mensaje. La perfección aquí en la tierra, en este cuerpo humano, jamás lo van a lograr. La perfección solo la alcanzaremos cuando estemos en el reino de los cielos. Pero sí que tenemos que vivir como un perfecto. Intentar vivir como una persona que cada día se aniega a sí mismo, que cada día pierde de su razón, pierde de su derecho, que cada día sigue hacia adelante, hacia la cruz y no hacia atrás, y que su meta cada día es parecerse más a Cristo. Por eso voy rápido. Dios no lo ha dejado solo, Dios le ha provisto de medios de santificación, porque usted puede decir, ¿y cómo puedo mejorar? Vale, le digo, la sangre de Cristo posicionalmente nos rocía y nos limpia. El Espíritu Santo está haciendo la obra interna en nosotros. La palabra, si somos obedientes a ella y llevándola a la práctica y en función con el Espíritu Santo a través de la palabra, nos dará conciencia a nuestra vida y nos dará transformación. Tengo que hablarles de esto un poquito. El Espíritu Santo, hermanos, cuando usted aceptó al Señor, Él cogió sus maletas y vino a su vida para quedarse. Y la función del Espíritu Santo en esta santificación en usted es que cada día Él se entrone y tome todas las riendas de su vida. Esa es la función, hermanos, de la santificación del Espíritu Santo en su vida.
El Espíritu Santo trabaja incansablemente las 24 horas del día, 365 días al año. ¿Y saben lo que hace? Dice la Biblia que Él guía. Él, hermanos, es nuestro guía. Amén. Él es el que nos administra, el que nos habla, el que nos enseña, Amén. el que nos instruye. Hermanos, es el que trabaja en nuestra conciencia. Y hay muchas veces, hermanos, que hemos sido instruidos, guiados en la conciencia. Y el Espíritu Santo ha venido hablándonos. El problema no lo tiene el Espíritu, el problema lo tenemos nosotros. Que no queremos, hermanos, estar activados en la santificación progresiva. Porque tú sabes como yo que has escuchado la voz del Espíritu y te ha dicho: esto que haces no está bien. Esto que estás cometiendo lo tienes que dejar de hacer. No puedes vivir en esta decadencia. Tienes que buscar el reino. Hermanos, está escrito y es bíblico en este libro. Hay veces que el Espíritu Santo te somete a un trato tan grande que estás en casa, no te falta economía, no te falta salud en la familia, tienes de todo. Sin embargo, te sientas en el sofá y tienes una tristeza que te corcome el alma. Está escrito: la tristeza que usa el Espíritu Santo según Dios, esta produce arrepentimiento. El Espíritu Santo trabaja en ti cada día. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos queremos dar cuenta. Queremos vivir a nuestro aire, pero el Espíritu Santo hace la obra en ti. Lo que pasa es que somos seres indomables, que no nos queremos doblegar ante el trabajo del Espíritu. Pero te digo, si te dejas en el arquitecto santo llamado Espíritu Santo, Él va a hacer una obra perfecta en ti, ese edificio perfecto de la obra de Jesucristo. Entonces usted me dirá una pregunta: ¿cómo entró el pecado en la iglesia? Porque si leen la palabra, Satanás y el mundo entraron en Corintio. Había pleitos, divisiones entre hermanos. Había, hermanos, tal pleito y tal división que dice que se escandalizaba la iglesia, pero no eran, hermanos, no eran tan santos para tener una comunión entre hermanos y arreglarlo. ¿Saben lo que hacían? Lo llevaban a las autoridades y hacían juicios. Que se encarguen las autoridades, que ellos se encarguen de juzgar. Había más, hermanos. En vez había cenas ágapes, la cena, la Santa Cena, se convirtieron en borracheras. Había moralidad, hermanos, inmoralidad en medio de la iglesia. Un hombre tenía relaciones con la mujer de su padre. Ofrecían a los ídolos. Había ministros de Satanás predicando la palabra. Y yo decía: ¿por qué pasó esto en la iglesia de Corintios? Arturo, si tuvieron un principio de gloria con el apóstol Pablo 18 meses, ¿te lo imaginas? Y el Señor me dijo simplemente esto: el problema de Corintios es que abandonaron la santidad progresiva. Y la ruina de las iglesias hoy en día, se lo tengo que decir, la ruina de las iglesias que tenemos hoy en nuestros días es porque han abandonado la santidad progresiva. Se han quedado con el lamento de tener una santidad posicional, pero se han abandonado en la vida y viven un día a día, hermanos, deficiente, decadente, y no salen de esa rutina, no salen de esa decadencia, no salen, hermanos, de todo eso que les está asediando. Pero el Señor viene hablándote hoy fuertemente por medio de la palabra. Esta iglesia no puede caer en la ruina, esta iglesia no puede caer en bancarrota, esta iglesia tiene que activarse y buscar la santidad progresiva. Los corintios, en el capítulo 7, en 2 de Corintios capítulo 7, versos del 8 al 11, tuvieron un arrepentimiento precioso, porque el mismo apóstol Pablo lo reconoce. Dice: tuve un momento como que me pesó escribiros esta carta de exhortación, pero luego no, porque luego el arrepentimiento que causó en vosotros, dice, fue grato para mí. O sea que la iglesia luego se enfocó, la iglesia se direccionó hacia la santidad progresiva y pudo entender una cosa: que hay muchas cosas que tengo que mejorar, hay muchas cosas que tengo que cambiar, hay muchas cosas que no puedo vivir así como lo estoy haciendo. Y entendieron una gran verdad, de que cada día tenemos que parecernos más a Jesús. Por eso, hermanos, en este tiempo de reflexión que hemos vivido, es tiempo de conmemorar la santidad radical en medio de la iglesia. Y una iglesia, hermanos, que ame la santidad,
que la eleve a lo más alto es una santidad, hermanos, una iglesia que de nuevo volverá a aborrecer las cosas malas. Tirarán el pecado de la iglesia, porque hoy nos parecemos muy poco a la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos, hermanos, había tanta pureza, tanta excelencia, que muere Esteban apedreado y la iglesia no se amedranta. La iglesia es esparcida, pero sigue predicando la palabra con gloria. La gente se va salvando. Hermanos, la iglesia de Hechos había tanta pureza, tanta grandeza, que el Espíritu Santo, hermanos, no pudo pasar de largo lo de Ananías y Zafira. Y tuvo, hermanos, que llevárselos, porque había tanta santidad, había tanto poder, que no había lugar para el pecado dentro de la iglesia de Hechos. Pero es que hoy en día, hermanos, nuestras iglesias es al revés. Hay tanta corrupción, tanto pecado, tanta maldad, que el pecado se sienta en la iglesia y pasa desapercibido. Pero te digo, es tiempo de que la iglesia viva por la santidad, ame la santidad, rompa con el pecado. Les digo algo y termino. Es tiempo de que la santidad llegue a las casas, llegue a la familia. Porque he entendido algo. Familias santas es igual a iglesias santas. Cuando la santidad viene a una casa, a un hogar, a un matrimonio, viene la mujer viste con modestia, con pudor, como demanda la palabra. Viene la santidad. Nuestras niñas no bailan reggaetón y músicas mundanas, danzan para Dios. Nosotros nos sometemos a la palabra, vivimos como la sociedad demanda y como Dios demanda. La santidad, hermanos, se activa en la casa, se activa en el hogar. Desechamos el pecado para Satanás, el pecado para sus aliados, la santidad para la iglesia. En el nombre de Jesús. Aplauso fuerte para Dios. Gloria a Dios. Gloria. Qué bueno. Aleluya. ¿Cuántos han disfrutado de este mensaje? Pueden decir amén. Gloria. Hermanos, son mensajes